Bao Radio. Un corito, no tan sano. Bien, señores, bienvenidos. Esto es Bao Radio para todos ustedes desde YouTube y las demás plataformas interactivas. Hoy tenemos como ejemplo de una semana súper dinámica, de una semana, no, de un mes, súper dinámico en términos de artes visuales. Tenemos aquí a Leopoldo Mahler, que está con nosotros para hablarnos de su última exposición. Leopoldo Mahler es un artista que ha estado desde siempre con nosotros, tanto desde la romana, desde el aspecto de la docencia, como desde la gestión de artes plásticas y desde la locución comercial. Su voz es harto conocida, ustedes se darán cuenta por dónde va, quién es Leopoldo Mahler, a quienes no lo conocen. Entonces vamos a unos mensajes de nuestros auspiciadores y luego volvemos con más de Leopoldo Mahler aquí en Bao Radio. Yo, disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Siempre felices, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Para cosechar lanzadores hay que sembrar disciplina. Para cosechar jonroneros hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas no crecen en el monte, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza, patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. Ahora vamos a hidratarnos con agua cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua cristal, menos plástico, más vida. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones. Estamos aquí con Leopoldo Mahler. Leopoldo, yo quería preguntarte, ¿por qué te tardaste tanto en hacer una exposición, en hacer un show? ¿Y qué le pusiste a este? ¿Qué tipo de empeño te tomó? Bueno, me detuvieron muchas, digamos, empresas, no comerciales, pero muchos otros proyectos. Yo estuve trabajando mucho con un grupo de diseñadores italianos del grupo Domus Academy. Hicimos un posgrado en la Universidad de Buenos Aires y yo estaba a cargo de eso. Entonces viajaba con mucha frecuencia, siempre encontraba alguna otra vía para hacer realizaciones externas a mi estudio. Y realmente la última gran muestra que hice fue también en el Museo de Arte Moderno en el 2005. Sí. Entonces estuve pensando... pero qué bien. Sí, en el año 2005 algo parecido. Yo creo que esta es superior. Lo que me sorprendió... Yo realmente trabajo con dibujos, con sketches, porque mi trabajo principal son las instalaciones. Para hacer una instalación necesitas un espacio inmenso. Exacto. Entonces siempre estaba con esa casi desesperación por ver cómo salía lo que yo pergreñaba en un pedacito de papel. Y siempre estaba buscando. Me habían ofrecido varias exposiciones en Puerto Rico, en Buenos Aires, pero un poco por desidia, fui postergando, había otras cosas, viajes, etcétera. El dinero es importante. Claro, no se puede descuidar eso. Absolutamente. Sí. Pero también vino la pandemia, que fueron 2 años. Esta exposición estaba realmente programada para el 2019, fines del 19. Y bueno, ya fue totalmente suspendida. El Museo de Arte Moderno tuvo una refacción muy radical, y entonces se cerró otro año más. Así que esto es realmente una exposición que se viene arrastrando por 4 años. Por eso yo siempre llamo a mis exposiciones con una clave secreta, ¿no? La anterior se llamaba Harto del Arte, todo junto como una palabra. Entonces, ¿qué pasa, lector? Llama la atención porque además cambio la gramática. Harto, le saqué la H y le puse la H al arte.
Y esto era hora también, era con H, era hora de hacer algo. Sí, ¿no? sí. Me hice una lista de grandes títulos rimbombantes, filosóficos, y dije, ¿qué voy a meterme con esta fachada de intelectualidad? No, era hora, era hora. Sí. Es semi-retrospectiva, porque a mí me interesa mucho 4 o 5 obras mías puntuales que me posicionaron en un puesto muy, muy radical en Inglaterra en los 70, a comienzos de los 70. Y entonces esas obras quiero mostrarlas, porque también es un poco de orgullo personal, ¿no? Okay. Mostrarte algo que se hizo hace 50 años que hoy tiene una perfecta vigencia, que podía haberse hecho ayer, usando una tecnología primitiva, porque las proyecciones de antes, si yo tenía una idea para proyectar sobre un objeto, tenía que hacerlo con un proyector gigantesco de 16 milímetros. Sí. Y entonces tenía que haber una torta donde volvía el sinfín. Sí. Y entonces se rompía cada día y medio. Había que... Era un trabajo. Hoy en día, con la digitalización, es maravilloso. Aprieto un momento, está todo en la boca del proyector. Yo estaba visitando la Cinemateca Dominicana en estos días y ahí vi las tortas. ¿Cómo es que se llama eso? Los rieles. No, sí, pero lo que son infinitos. Sí. O sea, sí, es claro, que tú vacias la película entera, que tú no tienes que estar... y vuelve otra vez. Sí. Pero el peligro es que se rompe. Sí. No, bueno, ahí no se rompen tanto. Ajá. Porque él comienza a dar vueltas y ahí se vacía la película. De hecho, tú no tienes que cambiar rollo. Claro. Sí. Pero me hacía falta, me dio un ataque de nostalgia ver aquel implemento magnífico, mecánico, puramente mecánico, eléctrico, no electrónico. Óyeme, ya es nada. La digitalización viene en un disco duro, la película. Sí. O sea, es increíble lo que hemos avanzado. Yo conseguí en préstamo un proyector que parece un bombillo, nada más. Exacto. Y en ese proyector tiene la memoria. Sí. Y entonces lo colgás del techo y ya estás proyectando, no hay que cambiar, no hay que aprender a apagar, se prende la luz. Nada más. Es extraordinario. Sí. Yo recuerdo de chico, cuando iba al cine en Buenos Aires, de golpe se cortaba y se prendía la luz y había que esperar un minuto. ¿Por qué? Porque era una sola película de 24 rollos. Exacto. Y 5 cines lo daban. Sí. Y un motoconcho corría con un reel, corría al otro. Y si tenía un accidente así o había algo, se quedaba... Así mismo era aquí. Era fantástico. Era todo a veces decía el proyeccionista decía, se cayó el motorista. Sí. Claro. O el motorista está preso, el motorista lo agarraron en la Kennedy. Iba con montones de tachos de celuloide. Sí. No, ha cambiado mucho, pero lo pude adaptar a la nueva tecnología y bueno, mucho mejor. Yo tengo una obra que parece un cuadro, pero el cuadro va cambiando los rostros. Y cuando lo hice originalmente eran 2 proyectores de diapositivas y un chico, un graduado de la Royal College of Art de Londres, me hizo un aparato un difusor, ¿no? Que hacía el crossfading de un proyector a otro. No existía todavía en el mercado. Después sí apareció, donde se hacía un fundido con el otro. Y eso fue un invento chiquito que hicimos para... Entonces pero siempre... Él pudo haberle sacado un dinero a eso. Sí, pero bueno, era estudiante y después se perfeccionó. Es decir, yo siempre tenía una idea y después averiguaba si esa idea podía ser hecha tecnológicamente. Sí. Nunca tenía responsabilidad o conciencia de qué material voy a usar. No, pensaba, voy a hacer algo que suba y cambie de color, después, bueno, ¿qué puede cambiar de color? Sí. Esa era mi Entonces, manera. háblame de la exposición en sí. ¿Cuántas piezas la componen? ¿Cuál es el concepto? Sumérgete más en el concepto. Es interesante porque el 90% del público, y muy honestamente, y lo respeto mucho porque al menos van a ver una exposición, me preguntan siempre, ¿qué quiso decir con esa obra? Es la primera pregunta. ¿Qué quiere decir? La respuesta es lo que usted quiera. Exacto. La respuesta yo siempre le digo, mira, la respuesta te la va a dar mucho mejor la obra. Sí. Y además le digo, si tú vas a un concierto y escuchas una sinfonía de Mozart, ¿no? Un concierto de Mozart,
tú no te preguntas qué quiso decir el autor. Lo recibiste, te emocionaste. Exacto. Es la misma tesitura, el mismo lenguaje en artes visuales. Exacto. No hay una explicación literaria. Sí. Aunque a veces sí hay un incidente donde hay un evento personal que me motivó. Pero eso está fuera de la obra. Entonces, a mí me interesa siempre hacer, no tanto la estética, no me preocupa tanto la estética, el color, me preocupa la experiencia. Sí. Yo quiero hacer algo que tenga un ambiente, una ambientación donde el que la visita se ve envuelto en una emoción determinada y que la obra no quede fuera de él, que él Exacto. se incluya. Por eso las instalaciones son el perfecto lenguaje para mí. Medio, sí, el medio. Porque es como subirte a un escenario y entras en la escenografía. Exacto, ¿no? exacto. Eso es lo principal. Por eso siempre digo, yo no soy artista, yo soy un quinta columnista del arte. Me infiltré en forma para usar el lenguaje psicológico en el arte, ¿no? Sí, pero a mí se me ocurre que, bueno, todo eso, yo estoy de acuerdo contigo. Hay una parte que es lo que te dice una obra es lo que es para ti. Claro. Y tú tienes que estar tranquilo con eso. Sí. Un autor puede estar muy claro con respecto a lo que quiso decir con una pieza determinada, inclusive conceptualmente. Él puede decirte precisamente dónde inicia el proceso conceptual de conceptualización y dónde termina, y de ahí la ejecución y todo eso. Hay otros artistas que son más improvisados, Sí. Y eso está igualmente bien. Sí. Yo lo veo bien. Pues expresión. Yo lo que entiendo es que tú como artista tienes que tener tu proceso y tienes que estar claro con él. Claro. A mis estudiantes de escritura creativa yo les digo, yo lo que los voy a ayudar es a entender su librito, el librito de cada cual. Perfecto. Y a estar tranquilo con eso. Claro. Y hacer lo que les funciona a ustedes. Exacto. ¿Por qué? Porque guiarlos en sus propias fuerzas. lo que me funciona a mí no es necesariamente lo que te funciona a ti. Yo te puedo hablar un poco de lo que me funciona a mí, de cuál es mi librito, Sí. para que tú encuentres el tuyo. Claro. Entonces, no sé, el Museo de Arte Moderno está bien caliente en estos días. Sí. Ahora lo que yo no Con la entiendo... con la visita de la Yo, mexicana. yo creo que es una barrabasada y está bien para exponer a alguien que es de una imbecilidad absoluta, retrógrada, que es como tener 3 hijos y porque no le gusta uno dice tengo 2, niego el otro. Sí. Es una fascista del arte. Porque el arte tiene 5 o 6 diferentes expresiones. No puede decir esto no es. Sí. Y la gente que se expresa y toda la historia y toda la evolución, se olvida los impresionistas que quisieron quemar la sala de la exposición la primera vez. Siempre hay una reacción. Pero entonces depende de la gente sensible e inteligente de entender que aunque no lo entienda, hay algo. Hay algo que va. Mira, yo tuve el primer visitante a la escuela de diseño cuando empecé a dirigirla fue Pierre Restany, que fue el crítico más grande que había en Europa. Él conjugó a Yves Klein, a todos los grandes bajo un movimiento. Y él vino y habló. Y los chicos me dijeron, ¿sabe? No entendimos nada, pero descubrimos que hay otra realidad más allá de nuestro entendimiento. Exacto. Y Eso- ese es el descubrimiento. Eso fue el descubrimiento. Ese es el Entonces, que venga alguien a decirte, fuera de la pintura, o lo este es un movimiento, pero también en la pintura hay fenómenos comerciales horrendos, ¿no es cierto? Sí. Son fenómenos mediáticos, Horrendos. pero eso no desarticula ni Lo desautoriza otro, lo bueno. Sí. Escúchame, está el arte corporal, está el arte de sistemas, que son expansiones de una experiencia nueva. Nosotros no conducimos como se conducía en 1930. Exacto. Cuando venía un tío mío me decía, ayer fui a 100 por hora, el héroe de la familia. 100 por hora, bueno, hoy lo hace cualquier chico, es lo mismo, dice velocidad mínima en ciertos Sí, caminos. sí. Entonces, estamos adaptando estímulos, estamos adaptándonos. No podemos quedarnos en algo. Esta señora ha hecho siempre hay acólitos, ¿no es cierto?, Sí. de ciertos movimientos. Claro, el arte. Nosotros hemos hecho en la Argentina, con Marta Minujín, legendaria, extraordinaria artista, en el año 64, una obra que se llamó La Menezunda, que en el argot criollo quiere decir el lío, el despelote. Bueno,
Ahí un gran crítico de arte nos dijo, hay $50.000, que era un montón de dinero entonces. Son 7 artistas. Bueno, $50.000 sigue siendo un montón de dinero. Mucho dinero también. Sí. Quiero que me hagan algo entre todos, que no sea pintura, que no sea escultura, que sea una obra común, pero no que cada uno ponga lo suyo. Hicimos un laberinto. Hicimos un laberinto. Dentro del laberinto eran diversas sensaciones. Una calle con luces, o la entrada en un refrigerador, había que entrar en un lugar frío, bueno, sensaciones. Y una de esas era cuando bajabas, te encontrabas en una cama, una pareja dentro de la cama mirando televisión, con la expresa orden de que no se haga nada erótico, que parezca un matrimonio. Ya cansado, él leyendo el periódico y viendo la televisión. La rutina. No tuvimos una sola persona que vino durante 10 días. Cuando el periódico La Prensa dijo, se hace el amor en el Instituto de Itela, ese día vinieron 14.000 personas. Y a partir de ese día fue una explosión tremenda. Entonces ahí empezó la discusión. ¿Es arte? ¿No es arte? Es arte. Y los que decían, esto no es arte, yo les preguntaba, ¿cuántas veces en el año ustedes van a un museo? Nunca. Entonces, no es arte porque no llegan a entender o porque les molesta, meten en el rubro no es arte. Y esta famosa pseudo crítica, ¿no es cierto?, ha apropiado ese público. ¿Te das cuenta? Muy poco. Además, la ironía, y yo creo que al final está bien, porque hay una denuncia también entre la gente inteligente, es que la que está en contra del arte moderno da su charla magistral en el arte moderno. Yo dudo profundamente que un personaje tan extraordinario e incorruptible como era Tobar hubiese permitido que venga una señora así a hablar de él. A mí me extrañó mucho. Por supuesto. Me extrañó mucho ver Tobar no lo hubiera. De Tobar, o sea, ¿qué? De Tobar, o sea. Yo tuve el honor de conocerlo, fuimos vecinos en los Cacicazgos. Un tipazo, como decimos, era un personaje indomable, ¿no? Él seguía su camino. Y bueno, las conclusiones son muy claras. Sí. Pero bueno, cuéntame de la respuesta del público. ¿Cuántas piezas? Bueno, son más o menos, creo que 40 y pico. Son la mitad instalación. Es casi una retrospectiva. Sí, es semi-retrospectiva, porque aproveché a tirar todos los sueños míos que tengo 2 o 3 que me moría por saber cómo aparecían. Y realmente que estoy me emocioné. Es raro emocionarse con la obra de uno una vez que la hiciste. Me emocioné y voy y la miro de nuevo y la miro de nuevo. Así que son obras, digamos que hay 5 o 6 obras muy fuertes. Lo que yo quiero hacer, como te decía, es más que nada un clima. La gente ha entendido absolutamente eso, porque la gente sale y me habla con emoción. No me dice, qué linda esa obra, o el cuadro que está en la esquina me gustó mucho, qué lindo que lo ha hecho. No hablan de lo que yo he hecho, hablan de lo que ellos sienten, y te digo, para mí la experiencia más extraordinaria, los niños. Una niñita de 5 años. Tú viste que tengo un caballo hecho que no es de verdad, ¿no? Pero con una A tipográfica mayúscula aplastada sobre el caballo. Viene a la mamá y me dice, mi hijita quiere hacerle una pregunta. Digo, pregúntame. ¿Por qué la A mató el caballo? Entonces, hoy le voy a cambiar el título, que se llama la civilización contra no sé qué. ¿Viste? La nueva cultura. Entonces, lo voy a llamar ¿por qué la A mató el caballo? Fantástico. Fantástico las preguntas que se hacen, ¿no? Y eso es lo que me gusta, que hay una estimulación. Yo recuerdo en el Museo de Arte Moderno precisamente, de las últimas exposiciones, la última exposición de Jorge Pineda, que hubo en el Museo de Arte Moderno. Gran artista, admirado. Gran persona y gran artista. Sí, ambas cosas. Y gran maestro. Y gran pérdida. Gran maestro, antes de Happy, que está en el Centro León todavía, él hizo una exposición en el Museo de Arte Moderno. Y yo llevé a mi hija y a mi hijo, estaban chiquiticos, ya mi hijo es un tajalán, y yo recuerdo que mi hija, precisamente respondiendo al espíritu de Jorge Pineda, que era un ente de atracción de niños. Sí, claro. Era un ente de atracción. Ella le hizo unas preguntas y Jorge se quedaba mirando.
me preguntaba, ¿y esta muchacha del carajo, ¿de dónde salió? Y yo recuerdo que la pasamos tan bien en aquella piscina, piscina no, era un... donde los japoneses hacen que estaba llena de confeti. Ajá, sí. Que había, entonces estaban ahí los muchachos revolcándose y todo eso. Y nos hicimos fotos y fue muy grato, precisamente el arte, se requiere la mirada de un niño. Sí. Se requiere la mirada de un niño a veces. Porque el niño tiene una visión directa. El niño, yo me acuerdo que mi hijo iba a un colegio donde estaba subvencionado para hijos de los empleados de ahí. Y para los que no, les daban muy duro. Y un día comenté, dije, caramba, estoy pagando por 10 chicos. Y él vino un día y dijo, papi, ¿por qué pagás por otros chicos si no son tus hijos? Él entendió literalmente, y eso es lo fantástico porque hay una inocencia, ¿no?, de la cual pueden partir. Yo siempre digo, los padres siempre están contentos cuando van a la escuela y preguntan cómo va el niño y les dice muy bien en matemáticas. Sí. Pero si les dice, si un niño dibuja maravillosamente, pregunta, ¿y en matemáticas? Sí. Cuando en matemáticas 2 más 2 es 4 y no cambia, mientras que el dibujo, todo cambia. Cada carita cambia o cada árbol cambia de cada chico. Así ¿no? Así es. Leopoldo, ¿de dónde tú vienes originalmente? ¿Tú eres de Buenos Aires? Sí, de Buenos Aires. Nací en Buenos Aires, me eduqué allí, me recibí de abogado. Sí. Hice una tesis. Abogado, qué raro. Sí. Bueno, yo tenía 2 inclinaciones, no fui influenciado, sino toda mi familia son abogados, mi padre y todos mis tíos. Y yo, por otro lado, también desde los 9, 10 años tenía una pasión por el cine. Sí. Yo decía que iba a ser director de cine, iba a dirigir cine. Bueno, mi primera experiencia fue a los 27 años que hice una preproducción para una película en Bolivia. La corrupción de entonces quiso que yo pague un dinero por el paisaje, que había que comprar el paisaje. Sí. Así que 3 años se me fueron al tacho. Sí. Entonces yo dije, yo no tengo la capacidad de aguantar eso. Entonces empecé haciendo mucho trabajo de coreografías, porque ahí podía usar películas que bailen los bailarines con films y maquinarias hidráulicas. Sí. Entonces era muy de vanguardia. Pero bueno, yo me fui de la Argentina. Bueno, Argentina en aquella época, ¿en qué época? ¿En qué años eran? Claro, no, yo me fui de la Argentina en el 61 a Londres. Sí. Y volví en el 64, que entre el 64 y el 68 fue una explosión creativa extraordinaria en la Argentina. Fue la vanguardia mundial. ¿Quién estaba? ¿Perón? No, había un liberalismo total que era Ilia. Ajá. Un momento maravilloso. Después fue que vino la dictadura. Claro, enseguida, y ahí me fui. Sí, no, como muchos argentinos. Sí. No, fue... ¿Y dónde te fuiste? ¿Para dónde cogiste? Londres. Londres fue mi segundo hogar siempre. Sí. Yo vivía en Londres cerca de 20 años. Sí. Y me mantenía, lógicamente, con la BBC y doblajes, hacía doblajes, comerciales también, pero me permitió lanzarme como artista. Las coincidencias fueron increíbles hasta que terminé como coreógrafo experimental del grupo de Martha Graham en Londres, era una rama de ellos. Y ahí estuve 2-3 años, hasta que un día el Festival de Música de Londres, los directivos me pidieron que haga una coreografía callejera en un parque con el grupo. El dinero no alcanzaba, pero yo tenía una idea visual y les dije, si me dan uno de los museos, uso ese dinero. Y así se hizo Silence, y ahí empezó. Y al día siguiente, media página del Times, ¿qué es esto? Sí. La palabra instalación no existía, no había installation. Entonces, muy gracioso ver cómo el crítico describe aquello, ¿no? Como algo raro, una mezcla victoriana con escenografía, muy interesante. Bueno, y ahí seguí haciendo instalaciones y bueno, me quedé hasta el 79 en Londres cuando gané la beca Guggenheim. Fui a Nueva York. Por un año me quedo 20. Voy por 6 meses, me quedé 5. Tú eras un viajero. Tú no eras turista ni nada por No, un viajero. Exacto, es lo que yo hacía, sí. Un viajero. El viajero no contempla regresar. Claro. Sí, el viajero va sin... Bueno, lo que me pasó aquí. Sí. Porque el contrato con la escuela de diseño era como rector por 3 años. Y terminaron los 3 años y no había hecho una obra. Realmente ya había ciertas dificultades, no quería continuar en docente. Y me fui quedando.
Y me fui quedando. Sí. Y la gente me decía, ¿por qué te quedas? Y yo decía, no encuentro una razón válida para irme. Y eso que tenía mi casa en Londres, tenía mi estudio en Nueva York, estaba muy bien instalado. Sí. Y en Londres un reconocimiento muy grande de mi obra, ¿no? Que me era fácil manejarme. No, Bueno, eran tiempos en los que no había la presencialidad en internet. ¿Tú me entiendes? No, para nada. Que donde había que coger para allá. Sí, sí. Y sin embargo me fui quedando y yo tenía una especie Tuviste un hijo aquí. Sí, claro. Sí, David. Mi único. Y bueno, eso ya me cambió la vida, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Sí, hombre. Así que me ha dado este país otro estilo de vida, ni mejor ni peor, pero un estilo mucho más humano. Es decir, yo nunca viví en el campo, nunca tuve un jardín, nunca tuve animales. A los 5 años me regalaron una cotorrita, se murió, y no, los departamentos no te permitían. Sí. Es decir, y aprendí a través de la infancia maravillosa de mi hijo, bueno, una infancia mía que nunca existió, ¿no? Y vivo en un pueblo chiquitito donde todos se cuidan, no tengo llave en la puerta de la casa. Bueno, es una propaganda, no, tengo llave. Sí, sí. No lo puedo decir muy fuerte. Sí, pero sí. me cuidan y hay una cofradía, es otra realidad, no se puede comparar. Otra dinámica. Es otra dinámica. Sí, sí, yo entiendo eso. Sí. Yo me acuerdo que tenía una especie de socio con el cual hacíamos programas muy, muy de vanguardia en la Universidad de Middlesex, y cuando me fui, él me escribía, me decía, estás loco, ¿cómo has dejado todo tu aval en Londres? Bueno, así, 10 años más tarde, me escribe que va a una conferencia de profesores universitarios de arte en Cuba. Me dice, ¿está muy lejos? Digo, no, 20 minutos de avión, venite a casa. Vino a casa, llegó tarde de noche, y a la mañana siguiente lo veo en el balcón de huéspedes. Me acerco y me dice, ahora te entiendo. Sí. No hablamos más, me dijo, ahora te entiendo. No se puede explicar, es una magia diferente del trópico. En realidad es así, es algo de lo que tú te apropias. Sí. Pero para eso hay que ser muy sensible. Sí. Para entender. Leopoldo, felicidades por tu exposición. Muchas gracias. Bueno, yo diría que a destiempo, o sea, en términos de que es muy tarde, pero ya me explicaste que en realidad tiene 3 años de retraso. Sí. Tiene 4 años de retraso. Casi 4 años. Yo solo espero que los dioses nos permitan disfrutar más de tu obra. Ojalá. Más continuamente. Sí. ¿Y cómo está la asistencia? La asistencia, excelente. Bueno, el domingo, el viceministro, creo que es encargado de todos los museos, vino y decretó 2 horas más porque había tanta gente que no podía entrar, que no podían cerrar a las 6 de la tarde. Se cerró creo a las 8 o a las 10. Ok. Hice una visita guiada. Sí. Y me dijo Ana Aguilán que fue el récord más grande de visitas guiadas. ¿Cuándo habrá otra? No sé, a mí me encanta participar. Sí. Yo tengo que hablar justamente hoy con Ana, posiblemente el fin de semana será. Ok, bueno, pues atentos al fin de semana. Muchas gracias por estar aquí. No, al contrario, ha sido un placer y un honor conversar contigo. Y no será la última, seguro que no. Sí. A ustedes cuídense y cuiden a otros. Vayan a la exposición de Leopoldo Mahler en el Museo de Arte Moderno y estén atentos a las redes sociales y a Leopoldo Mahler, a sus redes sociales. ¿Cuáles son las redes sociales tuyas? Yo soy muy vago en eso y totalmente analfabeto, terrible. Si me buscan en Google mi nombre, ahí aparece todo. Bueno, pero yo para las horas, Museo de Arte Moderno, ahí lo consiguen. Chequense las visitas guiadas de Leopoldo Mahler en su exposición en el MAM este fin de semana. Vayan a verlo porque eso es un toque de queda, ¿ok? Cuídense y cuiden a otros. Yo, disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca y dale. La vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca y dale. La vuelta al plato. Siempre felices, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Para cosechar lanzadores hay que sembrar disciplina. Para cosechar jonroneros hay que sembrar honestidad.
Para cosechar grandes ligas hay que sembrar valores, porque los grandes ligas no crecen en el monte, se cultivan, así como el mejor arroz. Arroz La Garza, patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. Ahora vamos a hidratarnos con agua cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua cristal, menos plástico, más vida. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones.